Muy buenas tardes a todas, todos y todes. El día de hoy, pues vamos a dar inicio a este tercer ciclo de conferencia que está enfocado pues, a los nuevos pilares de la psicología clínica y de la salud. Y vamos a tener una ponencia muy interesante el día de hoy, el cual tiene por nombre la ética profesional y el ejercicio de la psicología. Esta va a estar a cargo de la maestra Julieta Martín del Campo, la cual tiene o ha tenido, hasta la fecha sigue teniendo, una trayectoria pues laboral, académica muy interesante. Me gustaría platicarles un poquito de ella para ir comenzando. Y pues en un principio quiero comentarles que ella es licenciada en psicología, pero no solamente en psicología, sino que también licenciada en Derecho. Ha cursado por la especialidad en psicología criminológica, por diversos diplomados como Derechos Humanos, así como ha tenido una trayectoria pues curricular muy extensa, pero algo en lo que ahorita está trabajando es que es ¿cómo se llama? Investigadora al parecer a nivel penal. Veo que también, por ejemplo, ha impartido talleres, también ha trabajado mucho en lo que es la promoción y defensa de los derechos humanos, es asistente de investigación, perdón, en línea. Entonces, pues vamos a trabajar este tema el día de hoy y lo dejo ya a cargo de ella para que no tardemos mucho porque es un tema muy interesante y del cual espero pues surjan muchas preguntas para que se dé como este debate y este diálogo. Pues muy buenas tardes, maestra Julieta. Muchas gracias, Helen. Hola a todas y todos los que nos están sintonizando. Pues muchas gracias por la invitación para estar acá. Les voy a contar como un poco sobre el tema de la ética profesional. Y bueno, quiero comenzar problematizando sobre esto. Entonces, la primera pregunta que traigo acá para ustedes es, ¿las personas confían en las y los profesionales de la psicología? Desde acá pienso que a partir de la pandemia ha venido un boom en la salud mental. Cada vez más personas se preocupan porque haya un bienestar dentro de la salud mental, centros de trabajo, escuelas, que quizá anteriormente no se veía, pero también creo que hay como un trabajo pendiente ahí en generar como mayor confianza. Eh, entonces, les voy a mostrar como algunas noticias de algunos medios de difusión en el internet para que podamos hablar sobre esto, que tiene que ver como con la confianza que genera la psicología. Entonces, acá les tengo un titular que dice, el basta ya de los psicólogos con las pseudoterapias. Algunos te hacen la carta astral. Acá tengo otro que fue un caso que se hizo viral por TikTok de una chica que cuenta su experiencia con un profesional de la salud. Quítate la ropa y empieza a tocarte. Joven denuncia a terapeuta emocional charlatán. Todo quedó grabado. Y bueno, de lo que trata este caso un poco es sobre Jorge Arrieta, que se describe como en su lugar es como sanación emocional y se describe como el terapeuta más rápido del mundo para ayudar a resolver tus problemas. Entonces, la persona que graba el TikTok eh, describe cómo fue su experiencia con esta persona y graba todo para que quede documentado lo que está haciendo esta persona en su terapia. Por otro lado, tenemos esta noticia que no es necesariamente de México, pero se relaciona. El Colegio de Psicólogos advierte sobre el coaching y las pseudoterapias. Y acá tenemos otra que dice, en las entrañas del fraude, así opera Vencer, el consultorio que promete quitar la homosexualidad. Entonces, ¿por qué les muestro esto y cómo se relaciona con la confianza en los profesionales de la psicología? Pues porque probablemente este ejercicio profesional, entre comillas, son prácticas que le restan importancia y credibilidad a la psicología. Si de por sí venimos como de una historia en la que no genera tanta confiabilidad ir al psicólogo, hay tabús atrás que a lo mejor hemos ido avanzando, pero aún queda una tarea pendiente y de pronto nos encontramos con estas prácticas que pueden restarnos credibilidad. Y bueno, esto quería como mostrárselo para construir un argumento en torno a esto. ¿Y cómo lo voy a construir? Contándoles un poco sobre la ética profesional que se necesita para ejercer
la psicología, algunas como leyes que son aplicables, sobre el código de ética y la colegiación. Algunas cosas las voy a ir mezclando un poco, pero pues vamos por lo primero. La ética profesional. Aquí es súper importante este adjetivo de profesional, o sea, no está ahí por casualidad. ¿Qué es lo que sucede? Existe la ética común o la ética personal, que es reconocido como ese proceso deliberativo que llevan a cabo las personas para decidir qué hacer ante una situación. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Hay valores, a veces valores morales, que entran en conflicto. Y al hacer este proceso deliberativo, lo que buscamos es tener una justificación que pretende ser universal, o sea, bien vista por la sociedad, porque atiende a los intereses, a las necesidades y los valores colectivos. Entonces, aunque esto es un proceso individual, pues no se puede dejar de lado que al final los valores vienen de la socialización, entonces hay un proceso social ahí atrás, aunque la deliberación sea del individuo. Esto es como la ética común o la ética personal. Y por otro lado está la ética profesional, en donde son como este conjunto igual, muy puntual y específico de valores y reglas, pero de una profesión. Obviamente en este caso me voy a centrar en la profesión de la psicología, pero pues cada una de las profesiones tiene su propia ética profesional. ¿Y para qué sirven estos valores y estas reglas? Pues porque eso nos ayuda a alcanzar los fines sociales que tiene la profesión. Y además, lo importante de esto es que la sociedad entienda cuáles son los fines y tolere estos fines. Entonces, una vez explicado como esta diferenciación entre la ética común, que es como de la sociedad en general, y la ética profesional, les voy a poner un ejemplo de cuando a veces la ética común se pone en contraposición con la ética profesional. Voy a tomar un ejemplo del derecho, que creo que es muy sencillo de entender. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un abogado defensor que tiene que defender a alguien acusado de homicidio? ¿Qué es lo que sucede ahí? Quizá la sociedad diga como no, ¿cómo va a defender al homicida? No sé si es, por ejemplo, en Estados Unidos que hay pena de muerte, sí, que le toque la pena de muerte. Y por otro lado, en la ética profesional del abogado, es lo que diría su ética profesional, que hay que buscar los valores de la justicia, el debido proceso y ciertas características de la profesión que justifiquen por qué está defendiendo a alguien que podría resultar culpable de un homicidio o no. Entonces, este es un ejemplo de cómo a veces la ética común y la ética profesional se pueden contraponer. Entonces, esto que tiene que ver con los casos que anteriormente les mostré, esta ética profesional, pues la adquieres de muchas formas, pero la forma pues más común es la que adquieres en la universidad. Entonces, en la universidad yo me acuerdo que en mi sexto semestre tuve ética profesional, analizamos el código ético del psicólogo, que es que aquí les muestro, entonces lo estudiamos como durante todo el curso, estudiamos el código ético del psicólogo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que pretenden el ejercicio de la psicología sin haber pasado como por esta ética propia de la profesión? Entonces, podríamos decir, ese sería como el argumento para decir, estos profesionales no son profesionales, o sea, no están siguiendo la ética profesional. ¿Por qué? Porque no tuvieron una formación en psicología que permita decir o afirmar esto. O sea, más o menos así construiría como el argumento teórico de la ética profesional y por qué esas personas no deberían de ser reconocidos como profesionales éticos. Y bueno, ya les conté, o sea, normalmente lo adquieres como en la universidad, es otro tema ya cómo lo adquiriste, si en la universidad viste el código de ética y te enfrentaste a los dilemas propios de la profesión. Creo que ahí hay un área de oportunidad grande dentro de las instituciones de cómo estamos enseñando ética. No me voy a centrar en esta oportunidad en ese tema, pero creo que también es importante visibilizarlo, que a veces en las clases de ética quizás se habla más de psicología, de otros temas y no necesariamente de aquello que es inherente a la profesión o de dilemas a los que te vas a enfrentar en el ejercicio profesional. Entonces, bueno, ya tenemos este código de ética del psicólogo, pero ¿qué es lo que sucede con este código de ética? Este código de ética fue realizado
Me parece que es en 2007 y después ha habido varias reimpresiones. Yo la más actual es la que he visto es de 2010. Entonces la Sociedad Mexicana de Psicología hace este esfuerzo grande por construir un código de ética. Pero, ¿qué es lo que sucede al construir este código de ética? Que han pasado tantos años y no se ha actualizado que seguramente hay nuevos dilemas, nuevas formas de ejercer la profesión que no están abocados aquí. Por ejemplo, ahora se usa mucho la psicoterapia vía Zoom, por ejemplo, y probablemente en el momento en el que fue pensado este código, o sea, hace prácticamente quizá 13 años o más, eh, pues este ejercicio no estaba, el uso de tecnologías cada vez es mayor, la proliferación de otras profesiones dentro de la psicología, o sea, no nada más está como la psicología clínica, que a pesar de que pues es el ejercicio más común de los psicólogos, pues hay otras ramas a las que nos podemos dedicar. Entonces, bueno, algo positivo de esto es que hay aquí están los valores, aquí está la justificación de la profesión, aquí están los dilemas éticos, pero pues hay como falta algunas cosas actuales. Pero también por otro lado, algo que sucede es que sí, está el código de ética y entonces yo entendería que el código de ética tiene sus propias sanciones y sí las tiene. Pero, ¿qué pasa con estas sanciones? Para que estas sanciones te sean aplicables, tienes que ser parte de la Sociedad Mexicana de Psicología. So, bueno, ahí ellos plantean cómo te van a sancionar, pero solo porque eres parte de la Sociedad Mexicana de Psicología. Entonces, si tú no sigues estos principios, normas de la conducta que te están planteando en este código de ética, en realidad no sucede nada. Es decir, o sea, si yo no soy parte de la sociedad mexicana, pues no tendré ningún castigo, yo seguiré con mi ejercicio. No hay nadie que esté vigilando cómo es que yo estoy ejerciendo mi profesión, lo cual puede ser un problema porque si no estoy, puede ser que esté siguiendo el código de ética o no, porque al parecer parecería voluntario, aunque yo lo vi en la universidad, pero pues nada me obliga a hacerlo. Y bueno, ahí también podremos entrar en otra discusión de si tener una norma me obligaría a hacerlo o aún así, pues de todos modos no lo voy a cumplir. Por otro lado, ser parte de la Sociedad Mexicana de Psicología, ok, ya me corresponde la sanción porque no llevé a cabo lo que decía el Código de Ética del Psicólogo. Sí, me pueden expulsar, probablemente la sanción social sea muy grande, se ha señalado por otros psicólogos de la sociedad mexicana, pero no va a pasar nada con mi ejercicio profesional, porque solamente voy a ser expulsado de esta sociedad mexicana, pero eso no quiere decir que yo no pueda seguir ejerciendo la psicología. A lo mejor quedé mal con este gremio, pero eso no me impide continuar el ejercicio de mi profesión. Entonces, pues en esta parte de la regulación hay un área de oportunidad grande. Y no porque lo regulemos quiere decir que ya de pronto vaya a ser mejor el ejercicio de la psicología, pero pues puede ayudar de alguna forma. Entonces, pues ya les conté un poco sobre esta parte de dónde vienen como las normas, pero me gustaría que platicáramos sobre lo que se necesita para ser psicólogo. Para llegar a esta construcción de este argumento de cómo es que puedo llegar a ejercer la psicología, primero hay que entender qué es lo que yo necesito para ejercer la profesión. O sea, en este caso específico la psicología, pero en general las profesiones. Entonces existe una ley, que es la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo a las profesiones en la Ciudad de México. Esta ley es referente para otros estados de la República, pero pues yo les voy a hablar específicamente de esta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesito concluir mis estudios en una institución de validez oficial y pues cumplir con los requisitos internos que esta institución tenga. ¿Cómo sé que es una institución de validez oficial? Porque tiene algo que se llama REVOI, que es como este numerito, como que la SEP dice que sí puede ejercer. O sea, hay varias formas de hacerlo. La UNAM tiene como escuelas incorporadas a ello. No voy a entrar como a grandes rasgos. El punto es que sea una institución que tenga validez oficial. Entonces, ya que esta institución tiene la validez oficial,
¿Cómo la adquieren? Esto es importante y les voy a contar por qué. Para poder estar en una institución de validez oficial, quiere decir que cumplieron ciertos requisitos específicos. Entonces, ¿qué se necesita para poner una universidad que ofrezca la carrera de psicología? En realidad, los requisitos son muy mínimos y pequeños y sencillos de cumplir. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la psicología a diferencia de otras profesiones como química, que necesita laboratorios, odontología, que necesita los consultorios pues para la atención de los pacientes y que sea práctico, medicina, que necesita ciertos aparatos o instrumental, que es caro? Para la psicología, pues que necesitamos profesionales de la psicología, una biblioteca, las aulas, algunos otros requisitos, pero son muy sencillos. Bueno, esto no solo sucede con la psicología, también sucede, por ejemplo, con la abogacía, que también los requisitos son muy mínimos. Y entonces, ¿esto qué ha hecho? Que haya proliferación de escuelas que ofrecen psicología. ¿Con qué calidad? Pues no se sabe, porque pues en realidad ellos ya tienen el REBOE, cómo estén dando las clases ya será otro tema que no está regulado por esta ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay proliferación de escuelas de psicología, no sabemos la calidad con la que estén pues dando los conocimientos y tampoco sabemos pues la calidad de profesionales que salgan. Y porque es que no lo sabemos, aparte de que no hay como alguien que los esté observando, de que sea una formación ética de psicólogos de calidad, eh, siguiendo con esta línea de qué es lo que necesitamos para ser profesionales, la institución ya está. Haces el registro del título ante la Secretaría de Educación Pública, estás en pleno uso y ejercicio de tus derechos civiles. Ya que tienes tu título profesional, lo siguiente es tener una cédula profesional y listo. Eso es lo que necesitas para ser un profesional de la psicología. En realidad no, parece ser que no hay como algo que no se tenga y diga como realmente si sabes a lo que vas a enfrentarte en la realidad social, si vas, o sea, si sabes cómo es el ejercicio profesional, no, o sea, se esperaría que dentro de las escuelas hubiera ciertos parámetros para la titulación y entonces eso garantice como una calidad mínima de los profesionales. Puede ser que exista, puede ser que no exista, puede ser que no haya gente interesada en la calidad de la educación y que realmente sea un negocio poner instituciones privadas, porque al final del día, pues las instituciones públicas no pueden dar cabida a todas las personas que deseen estudiar psicología y entonces hay proliferación de escuelas privadas que hacen esta oferta y pues es una cadena que no permite conocer como cuál es el parámetro mínimo de la psicología. Entonces, ¿qué sanciones dice esta ley que puede haber? Te pueden sancionar si ejerces sin un título profesional, que es lo que podría suceder con estos primeros casos que les conté. Eh, que te hagas hacer pasar como licenciado en psicología y no lo seas. Ejercer con título pero sin cédula profesional. No te da derecho a cobrar honorarios, por ejemplo. Recuerden que les conté que primero es el título y luego es la cédula profesional. Entonces, esto no te daría derecho a cobrar honorarios. Que tengas una resolución de alguna autoridad, que haya como que hagas caer en error o en falsedad a las personas por tu ejercicio profesional. En fin, lo importante aquí es que la Secretaría de Educación no establece cuál es el procedimiento pues para poder cancelar tu título profesional. O sea, sí hay como ciertas cosas, se supone que inscribiría, o sea, cada uno de nosotros que ya tenemos nuestra licenciatura, podemos, ya tenemos como la patente para ejercer y entonces tenemos un expediente y se supondría que en caso de tener una sanción, lo van a anotar en ese expediente como tiene una sanción por esto. Pero en realidad no hay como un procedimiento al cual a seguir, no es algo común que se haga, pues ya recordarán como lo que sucedió con
con el caso famoso de Yasmín Esquivel, donde comete plagio y comienza a ver cómo la UNAM dice que no puede cancelar el título y entonces hay como ciertas cosas que la ley no ha resuelto y entonces no hay un procedimiento para poderlo hacer. Entonces, bueno, o sea, esto lo paso rápido porque en realidad no hay como un camino a seguir. Entonces, por otro lado, está la regulación aplicable a las y los psicólogos en específico. Entonces, pues por un lado está la ley reglamentaria al artículo 5º constitucional, que es la que estuvimos revisando. Por otro lado está la ley de salud mental del Distrito Federal y aquí cabe aclarar que hay otros estados de la República que también tienen un símil con esta ley de salud mental que es de acuerdo al estado. Hay una ley general de salud mental que es la que rige algunos estados que no tienen su propia ley. Y pues a grandes rasgos esto es lo que sucede con la ley. Esta ley fue un esfuerzo de un grupo de psicólogos por regular la profesión, es decir, como pues queremos un ejercicio de calidad, un ejercicio regulado y entonces promueven que se hagan ciertas indicaciones en la ley. Entonces, esta ley lo que dice, les voy a leer específicamente un artículo, que es el artículo 25. El artículo 25 dice, el psicoterapeuta debe ser psicólogo con cédula profesional y con estudios de posgrado en psicoterapia, realizados en instituciones que cuenten con validez oficial. Ya hablamos un poco de la validez oficial, y entonces aquí nos dice como algo muy importante. Ya recuerdo que en mis años de licenciatura he hecho el ejercicio como con algunos personas que ejercen la psicología y les pregunto como, oye, para hacer, o sea, para dar terapia necesitas maestría o no. Y entonces todos dicen como que sí, o sea, pocas personas han dicho como no. Entonces, en la carrera yo me acuerdo que era un discurso muy constante de mis profesores, como, no necesitas una maestría para poder dar terapia. Y entonces yo me fui con este discurso, pues escolar de, sí, o sea, necesitas una maestría y lo repetían como en varias ocasiones, pero nunca nadie me dijo que había una ley que se había hecho en 2011, o sea, yo ya estaba estudiando psicología, que decía y que hablaba sobre este ejercicio profesional. ¿Qué es lo que sucede con esta ley? Lo que tiene regulado es más hacia el ámbito público, o sea, psicólogos que están dando psicoterapia en instituciones públicas, ayuda psicológica, no sé, en la PGJ hay algunos lugares donde hay psicólogos y dan como un seguimiento de psicoterapia, pero no está tan regulado a nivel privado. Entonces, en realidad, pues hay o sea, no hay un procedimiento establecido para decir como, oye, este psicólogo no tiene una cédula profesional que sea de maestría o bueno, de posgrado en psicoterapia, porque pues también puedo tener un posgrado como en muchísimas ramas de la psicología. Y aún así dedicarme a la psicoterapia y quién está vigilando ese cumplimiento. Entonces acá vienen como reflexiones importantes sobre necesitaríamos una ley para la psicología porque finalmente pues esto regula a la psicología clínica que es algo que nos tiene aquí reunidos, pero pues qué pasa con las otras ramas de la psicología, también deberían de tener como un símil, también deberíamos establecer como cuál es la calidad mínima que necesitamos, los grados mínimos, y realmente si tenemos como esta ley que ocupe a las distintas ramas de la psicología, nos va a traer como algún beneficio como profesión. Finalmente, a lo mejor nada más estamos regulando por regular y no es el camino a seguir para que tengamos un ejercicio, pero a pesar de ello siguen existiendo y proliferando estas prácticas de coaching, constelaciones familiares, que hacen que pierda confiabilidad la psicología. Entonces, bueno, acá les traigo como algo, ok, ya sé que mi psicólogo tiene que tener una cédula profesional en maestría, pero debería de ser algo que esté a cargo
del paciente, averiguar cómo, ya tengo un problema grande de depresión. Me costó mucho trabajo pedir ayuda. Ya la estoy pidiendo. Encontré a un psicólogo. Y encima tengo que asegurarme que el psicólogo que estoy consultando sea un psicólogo que tenga una maestría y que esté totalmente capacitado. Yo no estoy muy segura si sea algo que deba prevalecer en el paciente o si más bien seamos el gremio de psicólogos los que nos tengamos que encargar de que el ejercicio de la psicología sea un ejercicio regulado, ético y de calidad. Acá les cuento que está el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP y entonces cualquiera puede revisar si tú tienes una cédula profesional y me pueden buscar y aparecen mis dos cédulas profesionales y entonces ahí aparece como lo único que necesitas para hacer esto es con el nombre es suficiente. Buscas el nombre y ya aparece en dónde tiene su formación y de qué es su formación. Entonces, por ejemplo, el mío aparece como licenciatura en psicología, UNAM, licenciatura en derecho, UNAM, y el año en el que obtuviste la cédula. Entonces, esta es una herramienta que puede servir para empoderar a los consultantes, a los pacientes, pero pues hay que preguntarnos si realmente esa carga debería de ir para ellos. O sea, es una herramienta, sí, existe, sí, es útil, nos puede ayudar a buscar quizá al terapeuta con mejor formación, pero eso no nos garantiza nada. Aquí tengo una imagen en la que lleva otra reflexión sobre si es suficiente un posgrado para garantizar un servicio psicológico de calidad. Entonces tengo aquí como el doctorado no quita lo tarado. En realidad, que alguien tenga un título de psicoterapeuta me va a garantizar que vaya a ser como el psicólogo que yo necesito para resolver mis problemas. ¿Realmente está formado? ¿Realmente tuvo práctica clínica? Algo que sucede en la ley de salud mental, que creo que es una tarea pendiente, es que no habla, por ejemplo, de las prácticas profesionales. Si quieres ser terapeuta, pero no tienes una cédula aún, pero necesitas tener supervisión clínica, en algún momento necesitas enfrentarte al escenario profesional y probar como un poco sobre lo que se está haciendo. Entonces, creo que aquí es importante pues también valorar, creo que también, o sea, yo diría que es una tarea pendiente del gremio de la psicología, que puede hacerse acompañado de trabajo interdisciplinario, a lo mejor de otras profesiones que tienen una regulación quizá o experiencia en este campo, a lo mejor desde la medicina, que tienen que hacer un examen al final, o sea, ya cursaron toda la carrera y aún así tienen que hacer un examen al final que garantice que tienen los conocimientos mínimos. ¿Será que sí necesitamos un examen? ¿Será que necesitamos un colegio? Y entonces esto pues, seguramente les va a sonar más como desde la abogacía, porque es algo que se ve en las series americanas, no sé, como en Suits, donde cursas la licenciatura y después tienes como, en Estados Unidos es como un posgrado el derecho y después ya cursaste todos tus estudios y después de eso tienes que hacer un examen para la barra de abogados. Y si tú no estás en una barra de abogados, no puedes ejercer. O sea, como ahí sí, si te expulsan de una barra, ya no puedes ejercer. A diferencia de acá en la Sociedad Mexicana de Psicología, que si te expulsan, si quedas más y si hay como cierta peso social, pero tú puedes seguir ejerciendo porque tienes tu título y tu cédula profesional que no te fue, que no te quitaron. En cambio acá, pues si no estás en un colegio de abogados, pues no puedes ejercer. Entonces, ahí podemos aprender como de otras profesiones cómo es que lo están regulando. Ahora, ¿qué pasa si decimos como, bueno, sí, ya, Julieta me convenció que la ética es súper importante, que es importante un ejercicio de calidad y que un ejercicio ético no se va a lograr si no regulamos la profesión? Pero ¿qué pasa si empezamos a poner como más pasos para ejercer la psicología? Entonces, ¿qué significaría que, por ejemplo, en este caso, tener una maestría significa que necesito extender mi tiempo estudiando y a lo mejor yo soy un estudiante que considera que con un título profesional va a poder tener acceso a un mejor trabajo y entonces tengo apoyo
de mis padres cierto tiempo, pero después ya no voy a tener apoyo y ya necesito generar dinero y ya tengo una profesión, pero no la puedo ejercer porque la profesión decidió poner ciertos frenos y entonces se vuelve como más selecto. Algo que sucede con los colegios de abogados es que a lo mejor hay cierta preferencia o amiguismo y entonces ya no están regulando, sino más bien es quién tiene la mejor conexión o a quién conoces, que son temas también importantes a conocer. Entonces, bueno, ya les conté que la ley de salud mental dice eso, que hay un código de ética y ahora acá les traigo como algunas vacantes de psicología clínica que busqué en páginas de psicología. Eh, entonces, ¿qué es lo que piden? Acá dice como de los Médicos Sin Fronteras que piden un psicólogo clínico. Y entonces, ¿cuáles son los requisitos? Titulado del área clínica. Acá es importante porque al menos dentro de la universidad, o sea, dentro de la UNAM, el título que te expiden es licenciado en psicología. Tu título no dice licenciado en psicología clínica, en social, las especialidades pues ya llegan a decirlo. La verdad es que no sé en otras instituciones si los títulos que se expiden tengan como como apellido de clínico. Entonces, pues ahí como garantizamos que el título sí sea título del área clínica. 2 años de experiencia en el trabajo clínico, experiencia y familiaridad con intervenciones psicoterapéuticas, eh, y bueno, deseable experiencia en tal. Pero aquí no nos habla que necesitas una maestría. Esta vacante es de 2016. Acuerden que sé que les conté que la ley se expidió en 2011, entonces pues ya estaba regulado y aún así hay vacantes que no lo tienen. Acá hay otra, esta dice hace 3 días, pero no es de hace 3 días. La captura de pantalla la tomé hace, me parece que un año, eh, donde hablan sobre un psicólogo clínico y entonces pues ahí explican un poco las funciones. Eso no es relevante para nosotros en este caso, sino los requisitos. Psicólogo titulado con cédula con enfoque cognitivo-conductual. Listo, no habla sobre maestría, enfoque cognitivo-conductual, pues quizá llevaste una práctica que te enseñó, pero pues no está siendo muy específico con qué es lo que esperan, porque solamente piden titulado y cédula. Acá hay otra que es igual del año pasado. Esta vacante ya está cerrada, ya consiguieron a psicólogo para call center. Los requisitos: psicólogo titulado con cédula área clínica. Pues a lo mejor les puedes enseñar tu historial académico, que tomaste eh, muchas asignaturas de psicología clínica, pero realmente no te están pidiendo una maestría, que es lo que dice la ley. Entonces, creo que también es importante que dentro del discurso del gremio de los psicólogos haya una coherencia para no generar como confusión. O sea, porque la ley dice como, bueno, tiene que tener una maestría. Las vacantes dicen, no, yo te acepto sin maestría y con la licenciatura. Y entonces, pues ahí hay como cierta incongruencia y que no necesariamente tiene que estar mal. O sea, también hay ciertas necesidades de las personas que están estudiando psicología que necesitan generar ingresos de alguna forma. Entonces, esto no quiere decir que yo diga que hay que cancelar estas vacantes y que todas las vacantes tengan que tener maestría, sino más bien es visibilizar como estos pequeños huecos que hay en que es posible ejercer sin una cédula de maestría, y entonces eso que está implicando que a lo mejor el ejercicio no sea ético porque a lo mejor no estoy teniendo como toda esa formación específica que te da la psicoterapia, que a lo mejor tampoco están teniendo todos estos profesionales de los que vimos las noticias al inicio. Entonces, bueno, pues acá les traigo retomando como un poco la parte del código ético, que ya hemos hablado, como, o sea, tampoco creo que todo esté perdido. Hay ciertas bases dentro del código de ética que nos ayudan a resolver los dilemas, nos da ciertas directrices de cómo es que debe de ser el comportamiento de las y los psicólogos, y las desventajas que les expliqué, pues es que no hay una vinculación real que haga que podamos como ejercerlo.
la parte de la actualización, o sea, no hay, la realidad social está en constante cambio y el Código de Ética de la Sociedad Mexicana de Psicología lo tiene muy claro que no es un código terminado, pero pues ya no le dieron como cierta continuidad. ¿Cómo es que le damos continuidad a esos nuevos dilemas o a esos nuevos lineamientos que van a seguir el comportamiento de las y los psicólogos? Creo que abrir espacios de conversación, eh, escribir artículos, hacer investigación sobre estas nuevas problemáticas a las que se están enfrentando las y los psicólogos, creo que es una forma de poder contrarrestar esta desventaja del código de ética. Sin embargo, pues también está esta parte de que no hay una sanción detrás. Y acá, bueno, les traigo como más preguntas sobre si realmente queremos que haya un colegio, una asociación de psicología que sea obligatoria para, para el ejercicio, para que yo pueda ser un terapeuta. Entonces, pues por un lado, esto protegería a los usuarios de los servicios psicológicos. Ya no me tengo que preocupar por buscar en la SEP si realmente cuenta con un título profesional. Yo confío en que ya tengo como un psicólogo y ese psicólogo es el que me va a ayudar a resolver mi problemática con sus problemáticas también, pero bueno, podría dar protección a los usuarios. El problema que les contaba, se tendría un entrenamiento largo y especializado y si de por sí el acceso a la universidad es un privilegio, seguramente será un privilegio para menos personas hacer un entrenamiento tan largo y especializado que sea sostenido en el tiempo. No es tan sencillo para todos los sectores de la población. Lo que les decía que puede significar un privilegio porque se puede prestar al amiguismo, a que yo tengo más acceso porque a lo mejor tengo capital cultural, porque a lo mejor tengo capital económico que me permite tener esta formación completa en un posgrado de tiempo completo y dedicarme 100% a esto porque quiero ser un gran psicólogo. Pero ¿cuáles son las ventajas? Puede haber responsabilidad frente a una falta y entonces puede ser una forma de poder disminuir todos estos ejercicios de personas que se hacen pasar por profesionales de la salud. También un argumento interesante sobre la protección al ingreso de los psicólogos. Lo que yo podría adquirir como terapeuta se está yendo con otras personas que se hacen pasar por profesionales de la salud y entonces así cerramos un poco el campo profesional de los psicólogos y entonces protejo el ingreso que yo podría obtener. Además, algo que creo que podría ser muy valioso para temas de investigación es que podamos tener un registro de quiénes ejercen y de en qué forma. A lo mejor podremos tener un directorio muy grande de todos estos psicólogos son los capacitados en este tema, son los que puedes ir a consultar, tienen este enfoque psicológico que es el que seguramente te acomoda mejor debido a tu problemática o con el que te sientes más a gusto. Algo que sucede con las cédulas profesionales es que sí, la SEP tiene un registro de cuántos psicólogos hay, pero no sabemos si esos psicólogos están ejerciendo. Por ejemplo, pues en mi caso, pues yo estoy más hacia el campo del derecho y no en el campo de la psicología, pero ante la SEP yo tengo mi cédula profesional de la psicología y no hay algo que indique como qué está haciendo este profesional, si estamos constantemente actualizados o realmente ya dejó de ejercer, si ese profesional sigue entre nosotros o desafortunadamente ya falleció y entonces pues ya no está ejerciendo profesionalmente, como que nadie te da de baja tu cédula profesional porque fallece. Hay muchos temas por qué preocuparte antes de quedarte de baja de tu cédula profesional. Entonces, saber tener esta información sería muy valiosa para generar soluciones, para responder hacia la necesidad de la población. A lo mejor la población tiene preferencia por los psicólogos cognitivo-conductual y hay muy poquitos y entonces hay que formar más para que tenga más alcance la población. A lo mejor estamos viendo que no todos los psicólogos están actualizados y entonces hay que generar programas de actualización para que haya un ejercicio de calidad. Creo que tener esta información nos permitiría tomar decisiones en muchos sentidos. Entonces, pues ya para cerrar un poco y si tienen alguna pregunta,
cuáles son mis conclusiones a partir del ejercicio ético de los profesionales y las profesionales en la psicología. Pues por un lado creo que hay muchas tareas pendientes. Una de ellas es que se requiere fortalecer la educación a nivel licenciatura en el ejercicio profesional de calidad, que impediría que, pues por un lado, haya proliferación de universidades. También considero que en esta parte entra el plan de estudios de ética profesional. Realmente los estudiantes de psicología están recibiendo formación propia de la psicología o está anclada a la filosofía y se queda ahí. Creo que los fundamentos filosóficos son muy importantes, pero si no hacemos ese paso hacia el ejercicio profesional, muchas veces el conocimiento se va a quedar como ahí. Y cuando ya lo vemos materializado en los dilemas éticos, creo que se vuelve mucho más valioso. Entonces, creo que es importante mapear cómo se está enseñando la ética profesional en las universidades en psicología. Es importante preguntarnos cómo es que garantizamos los servicios de calidad nosotros como profesionales de la psicología, tanto clínica como de otras áreas de la psicología. Y creo que para ello necesitamos pensar como qué significa ser un profesional ético en la psicología. El Código de Ética de la Sociedad Mexicana ya nos da como algunos rubros, pero creo que la sociedad y la realidad social está en constante cambio y probablemente necesitamos resignificar lo que significa ser un profesional ético en cada una de las profesiones de la psicología y en específico en la psicoterapia. También vale la pena preguntarnos si necesitamos reforzar la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, si necesitamos crear nuestra propia ley de psicología, que ya les contaba. ¿Necesitamos más leyes o en realidad necesitamos poner manos a la obra, hacer cosas? Y si optamos por no tener una ley, entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar de que haya un cumplimiento de lo que para nosotros va a ser un profesional ético en la psicología? Y pues a partir de ello también vale la pena, y creo que es una justificación importante, que tanto nos está afectando la imagen a los psicólogos, o sea, la imagen que tiene la sociedad en general de las y los psicólogos por aquellos profesionales que no ejercen con ética profesional. Y bueno, ni siquiera, o sea, aquellas personas que se hacen pasar por servicios de salud mental. Y bueno, esta pregunta que ya habíamos tomado en las diapositivas pasadas sobre si realmente queremos que sea obligatorio unirnos a un colegio o una sociedad de psicólogos al egresar. Hay muchos que también pues tienen una cuota para poder ingresar que se paga quizá anualmente y entonces, ¿qué significa eso? Que quizá yo vengo de una educación pública gratuita y entonces de pronto tengo que pagar para poder ejercer mi propia profesión. Creo que hay muchos interrogantes que evidentemente no pretendo resolver como en este espacio, pero creo que sí son reflexiones que debemos llevar a cabo eventualmente las y los psicólogos. Y pues eso sería todo por mi parte. Wow, sin duda es un tema muy, muy complejo porque estamos en la rayita del ejerzo o no ejerzo. Es un tema muy complejo, pero aquí ya tengo algunas preguntas de que se registraron en el chat, aparte de otras de acá de tus servidores. Pero fíjate, entrar en este debate entre lo ético y no lo ético y en la enseñanza sobre todo, porque así como lo mencionas, o sea, una cosa es lo que nos dicen en la formación y una muy diferente cuando te enfrentas a la realidad. Entonces voy a aprovechar ahorita tu experiencia, que eres de Chile Mole Pozole, o sea, que eres tanto abogada como psicóloga, y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu formación ética profesional, tanto de derecho como de psicóloga? Porque así como lo mencionas ahorita, pues venimos de una formación psicológica y efectivamente acercarnos al derecho no lo hacemos. De hecho, ni siquiera nos dan como esta formación respecto a tu propio ejercer. Entonces, coméntame primero eso y ahorita te hago las demás que están muy buenas. Pues muchas gracias por la pregunta. Pues hace un tiempo que estudié psicología y me puse como a reflexionar. O sea, la estudié en sexto semestre, como un poquito más allá de la mitad de la carrera.
Yo recuerdo que vimos el código de ética del psicólogo, hubo exposiciones y ahí quedó. O sea, no recuerdo que problematizáramos. Sí, creo que es de utilidad ver el código de ética, pero realmente si me preguntaran como qué fue lo más valioso que aprendiste en esa clase, la verdad es que no fue significativo porque lo recordaría. Y pues está un poco más fresco el aprendizaje ético en Derecho. Ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM me tocó un plan de estudios que no es el vigente ahora, me tocó uno anterior, donde la materia se llamaba Curso Permanente de Ética. Entonces tengo un amigo en la facultad que decía que ese curso no era ni permanente ni era de ética. Se supone que lo tienes en un momento de la licenciatura, me parece que es en octavo semestre, pero lo puedes tomar libremente en cualquier momento de la carrera que tú quieras. Yo lo estudié en sistema abierto y en sistema abierto sí tienes que asistir como a la clase, pero en sistema escolarizado lo puedes validar yendo a conferencias que muchas veces no tienen que ver con ética profesional. Entonces, ahí creo que hay como una laguna muy grande. Yo empecé a ver más temas de ética por mi trabajo actual. La verdad es que el tema de ética profesional no era un tema que me apasionara ni que, o sea, ahora puedo decir que sí, que me gusta mucho, pero anteriormente, o sea, si alguien me dijera como ética profesional, yo diría como, qué flojera, no me llama la atención, no es atractivo y en general es algo que la gente piensa y que creo que se ve reflejado en cómo dan los contenidos. La materia de ética nadie la quiere porque pues a veces resulta de relleno, pero ya cuando ves como estos argumentos atrás o estos argumentos más prácticos, te das cuenta como, pues si alguien me hubiera dicho que pues para eso servía, a lo mejor sí la hubiera tomado como más en serio. Entonces, actualmente en el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, que es donde estoy, a partir de ahí comienzo eh, a meterme en temas de ética profesional. Ahí conozco a Sergio Anzola, que es un investigador que se dedica a este tema. Entonces empiezo a ver como la otra cara, la cara práctica, la cara que justifica por qué deberías de aprender ética profesional, los dilemas éticos en la profesión. Pues por mi formación ahora y por los temas que veo, evidentemente para mí es más fácil identificar los dilemas éticos en la abogacía, que también son muy interesantes, que algunos se pueden trasladar a la psicología. Y algo que me ha gustado es que es muy similar, o sea, los problemas son muy similares. En derecho no hay colegio de abogados y son muchos conocimientos que he podido trasladar a la psicología y por eso pues preparé este tema en base a mi experiencia en la ética del derecho, porque hay muchas similitudes en el ejercicio de la profesión y en las problemáticas. Justamente eso. Fíjate que al parecer tenemos muchos colegas que están interesados en lo de la psicoterapia. Por ejemplo, nos comenta uno que había entendido que para dar terapia pues es necesario cursar con una maestría. Sin embargo, también tenemos otra pregunta muy interesante respecto a, es que por acá la tengo, son muchos los que andan preguntando respecto a eso. A ver, permíteme tantito, se me fue. Así, ¿qué hay de aquellos profesionales con títulos distintos a la psicología que hacen una maestría en psicoterapia y ya se prestan a dar el servicio? Al parecer siento que hay mucha confusión respecto a la psicoterapia, ¿no? Si tienes maestría, si no tienes maestría. Ya lo comentaste, pero para ser un poco más específicos, así como para que les aclares la duda. ¿Qué onda con la psicoterapia y lo legal? Súper. Les voy a contar como un poco así con temor a equivocarme en la primera parte y con seguridad en la segunda. En esta primera parte sé que hay muchas formas de llegar a ser psicoterapeuta. Incluso creo que hay licenciaturas que son psicopedagogía, psicoterapia, o sea, como varias nombres que le han puesto a la psicología. Entonces puede ser que alguien que tenga como esta licenciatura después diga como, bueno, mi licenciatura es, ahí dependerá un poco de los requisitos que tenga el posgrado al que quiero ingresar. No sé si mi maestra dice, normalmente dicen como carreras tal, y afines. A lo mejor mi carrera entra en afines y entonces me formo en la psicoterapia. Entonces supongamos que mi licenciatura es que soy psicoterapeuta y después hago como una maestría en medicina conductual. Entonces, ahí, o sea, lo que yo diría es que de acuerdo a la ley, entonces sí puedes ejercer
porque tienes, o sea, la ley lo que dice es que debes ser psicólogo. Entonces, o sea, hay un problema ahí, porque pues sí tienes la formación, pero la ley dice que eres psicólogo. Ahí, o sea, yo tendría mis reservas, o sea, en la interpretación legal dice psicólogo, no dice carreras afines, no dice nada, dice psicólogo en la legislación de Ciudad de México. Entonces, ahí creo que puede ser un problema porque a lo mejor en otras universidades la carrera de psicología tiene otras denominaciones que no están siendo compatibles con esto. Entonces, o sea, si lo resolvemos fríamente con la ley, diría como, no, o sea, la ley dice que tienen que ser psicólogos con estudios de posgrado en psicoterapia, o sea, tal cual. Entonces, respondiéndolo como muy estrictamente, diría que no, pero también creo que puede ser un problema para otras personas que a lo mejor su aspiración es ser psicoterapeuta y entonces encontraron otra licenciatura que parece cumplir con eso, pero no los está ayudando la denominación, que a lo mejor es un problema muy pequeño. Y pues o sea, creo que es un claro ejemplo que a veces la ley tiene como esas lagunas o cosas que no está resolviendo y la realidad es otra. Exacto. Digamos que hay como un vacío, ¿no? Un vacío legal donde ni son ni sí. Entonces, justamente en lo legal, en ese vacío, efectivamente, cuando tú te metes a buscar la legalidad, pues te das cuenta que nada más dice psicólogo, no te metes en los problemas. Sin embargo, hay muchas cosas que se tienen que todavía especificar y que regular. Pero una pregunta que nos hacen, por ejemplo, es, bajo tu perspectiva, por qué consideras que no se ha regulado la función del psicólogo? No solo como terapia, sino así como la medicina o cualquier especialidad. Pues, o sea, creo que pues puede ser por muchas razones. Quizá me remitiría un poco hacia las últimas diapositivas, que regular la profesión puede ser que no permite el acceso a más personas, que entonces sea más larga la formación, que implique una cuota por pertenecer a un colegio de alguna cosa. Entonces puede ser que no, que lo que se busque es que tengamos el acceso a una profesión y el acceso a un trabajo que nos remunere a partir de esa profesión. O sea, creo que puede ser como una de las razones, como no poner más trabas. Otra razón puede ser que los profesionales nos hayamos abocado a resolver otros problemas propios, como en la pandemia los índices de depresión aumentaron y entonces hay que meternos a esa problemática y nos olvidamos como de otras problemáticas. También creo que está diluida la responsabilidad deberían, pues los abogados hacen leyes, que ellos hagan las leyes que regulen a la psicología y no nosotros. Yo creo que sí hay esfuerzos de profesionales, creo que es Sánchez Sosa quien participa en la iniciativa de la ley de la salud mental y en decir como sí tienen que tener un posgrado y en hacer propuestas de lo que deben en el ejercicio profesional de los psicólogos. Yo creo que los que mejor conocen la profesión son los psicólogos y los que pueden marcar la pauta del ejercicio de calidad son ellos. Que requieren de ayuda interdisciplinaria, sí, pero yo creo que serían como esas razones. Puede ser porque significa una traba para el ejercicio profesional, puede ser porque no creemos que sea una tarea propia de la profesión, sino como de alguien más. Puede ser que haya esfuerzos que no sean, pues no sea propio del gremio y que sean descalificados como, pues no, ¿para qué? O sea, creo que hay como diversas razones y más que quizá preguntarnos por los por qué no, quizá sería como, ¿qué podemos hacer entonces ahora desde nuestra posición? Como ya sé como toda esta problemática es una problemática grande que está afectando la salud mental de muchas personas que se confían de que están con un profesional de la salud que no es un verdadero profesional de la salud. Entonces, ¿cómo podemos responder? O sea, creo que sí hace falta quizá preguntarnos más por qué para poder ejercer alguna acción, pero yo diría que sí es una tarea pendiente y una tarea urgente. Justamente eso, ¿qué se puede hacer? Aprovechando un poco que tienes estas dos licenciaturas y que pasaste pues por, digamos, temáticas diferentes de estudio, pues
¿Tú qué consideras que se debería, cuáles consideras que deberían ser los contenidos básicos en esta licenciatura de psicología, por ejemplo? Y pues, ¿te tocó esa formación que propones mientras estudiabas? O sea, yo creo que, o sea, con contenidos te refieres como a toda la licenciatura global o Ajá, como la ética. O sea, yo creo que algo que sucede con la ética es que no es como un contenido aislado, vaya. O sea, sí tenemos la asignatura, pero creo que sí debe de ser transversal a todo. O sea, no es como a veces soy ético porque estoy en la clase de ética profesional y ya llego a clínica y se me olvidan como todas estas dilemas éticos. Yo creo que la clave está en que nos enfrentemos a los dilemas. El código de ética del psicólogo ya plantea algunos, como, ¿qué pasa si me enamoro de mi paciente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, como tener como estas pautas que en el ejercicio profesional va a pasar y es mejor que te lo preguntes en la licenciatura. Yo diría que mi formación ética de la licenciatura de psicología no fue lo suficiente problematizante. O sea, no creo que nos hayamos enfrentado a los dilemas éticos de la profesión, que hayamos entendido por qué es necesario un ejercicio ético, más allá de si tengo un posgrado o no y quiero dar psicoterapia, sí es importante y eso jamás me lo dieron. O sea, como les platicaba, pues, o sea, el discurso era necesitas una maestría para dar psicoterapia, pero nunca nadie me dijo por qué. O sea, sí decían como una formación especializada es importante, pero me parecía un argumento insuficiente que justificara por qué voy a dedicar otros 2 años de estudio para poder llegar a esa meta profesional que yo tengo. Entonces yo diría que son dos cosas. Primero, trabajar en la formación ética, tanto de la asignatura, que sea una asignatura enfocada a la ética profesional y no a la ética común, no una asignatura moralizante, no una asignatura totalmente filosófica, sino una asignatura de ética profesional, de los problemas a los que nos vamos a enfrentar los psicólogos en nuestro ejercicio profesional. Eso por un lado, tener una asignatura fuerte. Por otro lado, tener transversalidad de los contenidos en todas las asignaturas. O sea, no es como algo aislado, sino que algo que se puede problematizar en psicología educativa, en CCC, en neuro, o sea, se puede problematizar como en todas, no es algo aislado. Y por otro lado, creo que también es importante la calidad de la educación. No estoy muy segura, con temor a equivocarme, no sé cuántas personas estén trabajando en el tema de la calidad de la educación en psicología y cuántas personas estén preocupadas porque salgan psicólogos preparados con los contenidos mínimos. O sea, no olvidemos como el posgrado, sino los contenidos mínimos que tiene que tener un psicólogo. ¿Quién está ocupándose de eso? ¿Quién está ocupándose de asegurarse que tenemos profesores capacitados para dar las asignaturas? Sobre todo, ¿qué pasa con las escuelas privadas? Hay gente haciendo investigación para la educación, específicamente en psicología. Creo que son como esas tres áreas de oportunidad que noto desde mi experiencia personal. justamente eso. Pero fíjate que hay una pregunta curiosa que me gustaría cambiarlo un poco respecto a lo ético. Así como lo dices, a nivel licenciatura y demás, pues la formación que se tiene es muy diferente. Para empezar, sabemos que hay paradigmas epistemológicos que predominan más que otros, mientras nos vamos tirando de si es ciencia o no. Pero una pregunta que hacen es, por ejemplo, dentro del aparato ético, ¿hay alguna consideración entre los diferentes enfoques? Y le quito los terapéuticos porque se dedica a los terapéuticos, pero me gustaría ampliarlo. ¿Hay alguna consideración en cuanto a enfoques epistemológicos? Pues con temor a equivocarme diría que no, o sea, con mucho esfuerzo ha habido como la problematización en general, pero, o sea, yo diría que así enfoques así tan específicos, ¿no? De pronto sí hay como problematización hacia la relación paciente-terapeuta, hacia la investigación en psicología, hacia la responsabilidad con la sociedad. O sea, como que siento que el pequeño esfuerzo está un poco más abajo, como que todavía no llegamos a la definición como más fina, todavía estamos como un paso atrás, de acuerdo a lo que yo he visto. Puede ser que me esté equivocando. Ok, sí. Fíjate que también es muy interesante algo. Por lo general siempre se van a lo terapéutico.
dices psicólogo y dices terapias, y te ves en el diván de Freud, ¿no? Pero ¿qué onda con lo legal? Por ejemplo, encontramos, tengo entendido que tienes la especialidad en psicología también criminológica. Entonces, es algo muy interesante respecto a los peritajes, porque me encuentro con muchos psicólogos que salen con una formación de licenciatura básica en psicología y se meten como peritos en psicología. Sin embargo, pues la formación que siempre se les inculca, dependiendo también de la escuela a la que nos acotemos, termina siendo clínica. Vas a ver el trastorno, vas a ver que la conducta cambie, por lo general es cognitivo-conductual, y llegan con estas ideas a hacer un peritaje, pero se topan con pared. Pero no sé, ¿qué tanto, por ejemplo, a nivel ya legal, el ejercer como perito está regulado? Si es que tienes conocimiento ahorita de algún artículo, y qué es lo que se necesita realmente para ser un perito. Ahí, por ejemplo, creo que es un claro, creo que este puede evidenciar cómo es responsabilidad del gremio de los psicólogos esa parte y no del gremio como de otros. Al final es un trabajo como transdisciplinario, hay que ir con el juez, hay que convivir con abogados, y la realidad es que ni el juez ni el abogado saben cosas de psicología. O sea, bueno, quizás sí tuvieron una formación, ¿sí? Pero realmente su tema es lo legal. Entonces, un problema ahí es que pues llega el psicólogo y puede decir cosas que parezcan lógicas ante el sentido común, y entonces pues el juez las va a tomar como ciertas porque ya presentó su cédula profesional de que es psicólogo. Entonces creo que ahí lo valioso es como, pues entre una formación más especializada que tengas, es más probable que puedas ejercer mucho mejor tu posición. Sé que hay como algunos, pues hay un listado de peritos que tiene el Poder Judicial, y para ingresar a ese listado de peritos tienes que cumplir con ciertos requisitos muy específicos, tener experiencia, como esos requisitos al menos garantizarían que las personas que están ingresando como peritos del Poder Judicial sean pues los idóneos para poder emitir una opinión profesional. Por otro lado están las personas que se dedican a dar pues peritajes privados, que creo que pueden caer en esto mismo de, pues si no hay una exigencia, y la exigencia es tener la licenciatura en psicología y considerar que eso te acredita para emitir una opinión profesional sobre, sobre lo que haces sin haber tenido como estas bases, porque al final, pues mi licenciatura no dice como tal cosa, pues es un problema. También en esta parte que mencionas sobre lo clínico, pues hay una problematización grande entre si los peritajes deberían de ser basados en cosas clínicas, en cosas sociales. O sea, como quizá algunos de ustedes saben, en la Facultad de Psicología, la especialidad en psicología criminológica se encuentra en el área social y no en el área clínica, cuando hay muchas personas que se dedican a dar los peritajes desde el área clínica. Y entonces acá, pues, el enfoque es distinto, o sea, como ves al individuo, no como con la enfermedad mental, sino como toda esta parte de la sociedad y cómo ha influido en el individuo. O sea, creo que las posiciones son distintas. Al final, creo que no, o sea, la, lo que está normado es para ser perito en el Poder Judicial, pero creo que hasta ahora también sería, yo creo que una tarea pendiente en cómo nos aseguramos que esos peritos que van a hablar en nombre de la psicología ante la sociedad, en nombre de la justicia para llegar a una resolución, ¿cómo nos aseguramos que ellos tengan la mejor preparación y que estén emitiendo un discurso profesional acorde a una profesión de psicología? O sea, creo que también es una tarea pendiente. Sin duda es una tarea muy pendiente. Creo que primero, para regularlo a lo legal, hay que primero regularlo internamente, ¿no? Porque si estamos en una saturación de unas solas posturas, que cuando entramos a otros ámbitos como lo legal o así, pues ya andamos metiendo la pata bien chido, ¿no? Entonces, justamente esa ética que nos deberían enseñar más, como dices, no solamente así como de cajón, de ya métela de relleno, es aceptar, ¿no? Hasta dónde es nuestro alcance. Creo que también una de las cosas que mencionan en ese famoso libro ético que nada más nos presentan, mira, aquí está tu ética, la lees y te la aprendes, ¿no?
es la autorreflexión, justamente para dónde vas, cómo vas, y ante todo es el beneficencia, no maleficencia. Entonces, es muy interesante esta ponencia que nos da respecto a la ética, porque pues en la ética va incluido como esto que dices, ¿no? Trabajar primero con lo que estamos haciendo, siguiendo un poco, jugando un poco con esta teoría teatral de Goffman, cumplimos una función a nivel social y desde esa función pues hay que problematizar cuál es mi labor, para qué lo estoy haciendo. Y si solamente estoy siguiendo un camino que me dictaron que tenía que seguir, entonces hay que ver hasta dónde ese camino realmente no está afectando a otros. Porque pues sí, traemos un poder, ejercemos un poder, cuando dijo, soy licenciado en psicología, y desde ese poder, pues encontramos el coaching, encontramos las constelaciones familiares, y pues para ir terminando, para que cerremos con broche de oro, uno de los participantes de esta ponencia, pues pregunta, ¿dónde puedo denunciar a alguien? En este caso dice que no tiene licencia, pero yo agregaría, ¿se puede denunciar a alguien que promueve ese tipo de terapias? Que promueve constelación familiar, que promueve todo esto que realmente alejan al trabajo del psicólogo, que es para beneficencia y no maleficencia. Ahí yo diría que, o sea, como les expliqué y como han visto, o sea, si a alguien que plagió una figura pública no le han podido como poner una sanción, es muy probable que haya cierta dificultad para poder denunciar a alguien que no tenga una práctica muy ética. Algo que creo que, o sea, por un lado creo que está la denuncia social y no señalando a la persona, sino compartiendo el conocimiento, o sea, socializando que para ser psicólogo se requiere esto, que si tú quieres ir a un psicólogo deberías de asegurarte quizá de esto, quizá yo te ayudo a buscar un psicólogo que sea como, pues, ético en su ejercicio profesional, algo que sí puede resultar muy evidente y que sí podría haber, yo pienso que una repercusión legal como más inmediata es cuando estas personas cometen un delito. O sea, por ejemplo, en la primera diapositiva, cuando les hablaba sobre eh, profesional de la salud que pedía a su consultante que se desnudara, entonces ahí ya empiezan, hay conductas que ejercen las personas que ya caen como hacia un delito. Yo creo que esa es como la vía más, quizá más rápida. eh, como para poder hacer algo para ese caso. O sea, cuando detectamos una conducta que ya es hacia un delito, es mucho más sencillo que haya un seguimiento y una repercusión a eso. Pero también creo que hace falta un trabajo de sentar precedentes, o sea, como empezar a buscar quizá huecos como por dónde podemos llegarle y empezar a exigir como, o sea, la ley no lo dice, pero entonces, ¿qué hago? Debo o sea, como empezar a buscar otras vías que sienten precedente como para casos futuros. Entonces, para los delitos, pues es muy evidente, para los casos futuros sí, habría que buscar más como quizá, eh, pues hacia la Secretaría de Educación Pública poder denunciarlo, pero yo diría que es complicado, y no que sea complicado quiere decir que no lo hagan, sino más bien es como buscar el camino porque no está trazado. Entonces, evidentemente va a llevar tiempo poder trazar un camino, va a ser difícil, vas a topar con pared, pero en la medida en la que se vaya trazando este camino, va a ser más fácil para otras personas recorrerlo. O sea, no quisiera que sonara como pesimista de no hay nada que hacer. Yo creo que hay mucho que hacer desde distintas trincheras, como promover en lo educativo, promover en lo social y pues seguir trazando un camino. Eh, Creo que sería la respuesta. Probablemente no respondí como se esperaría, pero son los caminos que logro visualizar, pues porque falta mucho por recorrer. Sin duda creo que primero debemos visibilizarlo, sensibilizarnos y después pedir el cambio, porque ahora sí que entre nosotros nos conocemos nuestras mañas, entre nosotros va a salir el cambio, porque así como ya lo vimos a nivel general legal, pues realmente no los tocan, ¿verdad? Ahí tenemos el claro ejemplo. Y pues ya, bueno, sería, vamos a ver,
Vamos a ver como una conjunción de otras preguntas, nada más para información. Pues nos preguntan, por ejemplo, pues, ¿quiénes forman parte de esta sociedad mexicana de psicología? Y si recomiendas como alguna institución para afiliarte, para que tu mismo trabajo sea regulado, o sea, como una que digas, de aquí se puede salir para maestría, para doctorado, para una especialidad. Yo sé que hay muchas, pero pues cada quien tiene su santo y a cada santo le rezamos. Entonces, ¿cuáles serían los tuyos? La verdad es que en esa parte de quienes pertenecen a la Sociedad Mexicana de Psicología, la verdad es que lo desconozco completamente. Lo que sí les puedo compartir es que hay ciertos requisitos para ingresar y hay costos. Y el costo implica, si quieres, dependiendo de qué rubro quieras hacer, o sea, hasta hay categorías, hay como cuotas, eh, de acuerdo a 1 año, 2 años, 3 años. eh, y yo diría que, o sea, que en este momento quizá no sea necesario, o sea, primero preocuparnos por nuestra formación y quizá después ver cómo si nos unimos a un grupo. Algo que sucede con las sociedades, con los colegios, es que de pronto se vuelven como clubs de pertenencia y entonces no hay generación de conocimiento ético. Por ejemplo, este código pues no ha sido actualizado por ahora, entonces como que quizás se está perdiendo la esencia. O sea, tienen una revista y la revista la verdad es que no suelo consultarla, probablemente ahí están actualizando constantemente, pero pues no hay la difusión suficiente, pienso, como para darle. Entonces, yo diría que lo importante es como primero buscar quizá como qué contenido teórico se ha generado, qué investigaciones hay sobre ética en psicología. La verdad es que siento que, siendo muy sincera, mi conocimiento en ética, en psicología y sobre los avances que hay no es tan vasto como lo que tengo en derecho. O sea, y siento que no podría dar como una recomendación bien fundamentada. Eh, o sea, eso como por la parte de los colegios. Y la segunda parte de la pregunta, creo que no entendí bien si recomendaba como instituciones de validez oficial como para cursar posgrados. Sí, era como esa pregunta de si recomendabas algún lugar donde pues, se pudieran tomar diplomados, maestrías, que también pudieran ellos mismos regular como tu función del psicólogo y todo eso. O sea, yo diría que, por supuesto que, claro que recomiendo la educación pública y gratuita en la universidad, en la UNAM, pero eso no quiere decir que todo sea de calidad. O sea, yo creo que es una muy buena institución y que pueden recibir ahí información de calidad. Algo que es importante es que lo que les contaba es del REVOE, que es RVOE, que es como el reconocimiento de validez oficial de la SEP. Entonces, si ustedes deciden por cualquier razón, no me quedo en el posgrado en la UNAM, no puedo acceder a otra universidad pública y quiero hacerlo en una universidad privada, pues asegurarnos que al menos cuenten con ese reconocimiento de validez oficial, porque algo que puede suceder es que si no tienen este reconocimiento de validez oficial, no te pueden emitir un título. Normalmente las instituciones ahí tienen como exhibido su REVOE. Siempre es importante verificar que sí cuenten con esto, pues para asegurarme que después sí voy a tener mi título y mi cédula profesional. Creo que también es importante, pues la información es poder investigar a los docentes del posgrado al que quiero ingresar, cuál es su formación, quizás si puedo acceder como a conferencias en alguna plataforma que hayan tenido, ver si me gusta cómo es que da las conferencias y me parecen informadas, o como criterio individual de verificar cuál es la formación de los profesores con los que me voy a acercar. Creo que eso es muy importante. Ya pueden verificar si tienen cédulas profesionales en la página de la SEP. Entonces creo que la respuesta sería, o sea, no es que recomiende una institución en específico, sino más bien que la información es poder y que a partir de la investigación de los perfiles del profesorado, ver sus investigaciones, ver como su background, podríamos tener como pistas sobre el ejercicio de estos profesionales. Está excelente, buenísimo. Y pues ya para ir terminando, pues ya nada más, pues
todos entramos a la carrera, tenemos una idea muy diferente de lo que es psicología. Yo me acuerdo que entré queriendo seguir los pasos del doctor Hannibal Lecter con psiquiatría y después encontré psicología clínica. Y ahorita estoy entre igual psicología criminológica, que ya es pero totalmente diferente a tema social. Y pues ya para compartir con los otros colegas que nos están viendo, una breve reflexión de qué te dirías a ti de cuando empezaste a estudiar psicología, ahorita con toda la trayectoria que ya tienes. ¿Qué reflexión podrías darnos? Está difícil esa pregunta. Pues, o sea, creo que la reflexión sería que hay muchas cosas muy valiosas que te da la universidad como capital cultural de asistir a conferencias. O sea, creo que el verdadero valor está como en la formación complementaria que tienes, porque al final todo te sirve. O sea, probablemente en este momento no hago muchas, o sea, no ejerzo la psicología tal cual, pero hay muchas cosas en mi trabajo en las que me sirven para que aprendí en psicología. Entonces, al final todo lo que aprendes, ya sea de formación formal, o sea, como ir a las clases, tanto de formación que no es formal como, no sé, clases de idiomas. O sea, creo que todo este capital cultural te sirve para para crear un criterio propio. Creo que es importante el criterio propio, que sea crítico, que no tomes por cierto las cosas y que te encargues como de tener una opinión propia basada en la contraposición de varias posturas, y que al final, o sea, creo que lo más importante, además de ser un buen profesional, también es ser una buena persona. Y creo que al final el trabajo personal se ve reflejado en lo profesional. Entonces, pues creo que eso le diría como que continúe así, que va por buen camino, y que pues probablemente habría puesto más atención en la parte ética porque es muy importante. Y como no lo hice ahora, creo que mi labor importante es como visibilizar como toda esta parte de por qué la ética sí es importante y sí vale la pena dedicar un tiempo, tanto esta hora de conferencia como tiempo a la investigación para fortalecer la educación de calidad y el ejercicio profesional tanto de la psicología como de la abogacía. Estaba excelente, buenísimo. Pues muy buena tu reflexión, precisamente. Hay que siempre preguntarnos qué hacemos, hacia dónde vamos y cómo lo hacemos. Entonces, recuerden que los peces no notan que están en el agua, pero nosotros sí podemos notar qué estamos haciendo. Y pues bueno, pues muchas gracias, Julieta, por tu conocimiento que lo compartes. Me gustaría cambiar esa idea de que si el conocimiento da poder, el poder da conocimiento, y acordarnos de que somos una figura que ejerce poder. Hay que tener mucho cuidado con el ejercicio que hacemos, y si escuchamos que otro va por caminos del mal, pues hay que intentar regresarlo.